Amén. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesucristo, entramos al consejo de tu bendita palabra, Señor. Pedimos la asistencia de tu Espíritu en toda sabiduría y en revelación para cada uno de nosotros. Que abras el entendimiento y que escudriñes la mente y el corazón de todos nosotros a través de tu preciosa palabra, Señor. Que trates con cada uno de nosotros hoy, nos enseñes, nos redarguyas a través de tu bendita palabra, Señor. Que tu gracia y tu favor sea con nosotros en esta mañana, Señor. Acción de gracias elevamos a ti hoy, porque eres bueno y eres fiel con cada uno de nosotros, al concedernos el privilegio de estar aquí en esta hora, Señor, para rendirte honor y alabanza solo a ti, Señor. Descansamos en tu amor, en tu bondad, en tu misericordia para con nosotros, ya que gracias a ello nosotros no hemos sido consumidos, dice tu palabra. Gracias, Señor, por la comunión los unos con los otros acá, por los momentos que nos permites estar juntos como un solo cuerpo, Señor. Gracias por mis hermanos que están sirviendo en las diferentes áreas de la iglesia. Te pedimos todo tu respaldo para con ellos, Señor, y que bendigas a todos los hermanos que están bajo la responsabilidad de ellos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Enviamos un saludo a los hermanos que nos sintonizan por el internet a través de Radio Cristiana Josué. Que también Dios les bendiga a ellos donde quiera que se encuentren. Muy bien, el título del mensaje de esta mañana es Dios sabe lo que está haciendo. Amén. ¿Sabía usted eso? Dios sabe lo que está haciendo y Dios tiene todo bajo control. Al decir nosotros estas palabras, alguien podría pensar que somos un poco presuntuosos, ¿verdad que sí? Y que tal vez no sabemos lo que estamos diciendo. Pero qué diferencia sería cuando una persona no cristiana dijera esto, ¿verdad que sí? Imagínense un no cristiano diciendo, no hombre, si es que realmente Dios sabe lo que está pasando. Dios tiene el control de todas las cosas en su mano. Dios sabe cómo lleva la situación no solo del Salvador, sino que del mundo entero. Yo creo que al decir una persona que no es cristiana estas palabras, yo creo que impactarían más la vida de las personas, ¿verdad? Y por eso he tomado esa porción de estas palabras de una persona no cristiana, pero que sí tuvo un impacto de tener un encuentro con Dios. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, quiero llamar su atención ahí. Al versículo 35. 35 al 37, pero quiero hacer énfasis en el versículo 35. Dice así la Escritura, Daniel 4:35 en adelante. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Por eso que David y Jacob decían que como que somos gusanos, ¿verdad? Y Él hace, hablando de Dios, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Tremendas las palabras de este hombre, ¿verdad?
La historia lo registra a él como uno de los hombres que ha tenido uno de los imperios más grandiosos sobre la faz de la tierra. Lo registra la historia al ver aquella imagen con la cabeza de oro, amén, que es uno de los metales más preciosos. Y realmente así era su imperio en Babilonia, que este hombre construyó, y que se le olvidó que Dios había permitido que hiciera eso, y él creía que lo había hecho en sus propias fuerzas. Y Dios tuvo que enseñarle a él que todo lo que él tenía, lo que era y lo que llegaría a ser, se lo debía a Dios. Y entrando en una locura, este hombre, pasando un tiempo comiendo zacate, viviendo a la intemperie, este hombre fue humillado y entendió que solo hay un rey del cielo, que es el dueño de todas las cosas, y que sabe lo que está pasando y sabe lo que está haciendo, hermano. Amén. Y por eso usted y yo podemos estar confiados, podemos estar en paz, podemos estar tranquilos, porque cuando vemos tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, ¿verdad?, donde hay mucha inseguridad, mucha violencia, asesinatos, robos, corrupción, egoísmo, sufrimiento, guerras, pobreza. Mucha gente se atreve a decir que debido a todo esto, Dios no existe. Porque si Dios existiera, dicen, no pasarían estas cosas. Pero en su ignorancia ellos no se dan cuenta de que todo esto está pasando por causa del pecado del hombre. Porque el hombre le ha dado la espalda a Dios y está haciendo las cosas como Él quiere. Mas sin embargo, a pesar de todo esto, de todo lo negativo que usted pueda ver y oír en las noticias de hoy o experimentar en su propia vida, Dios tiene el control de todas las cosas. No cae una hoja de un árbol si no es su voluntad. Un pajarillo no cae a tierra por la pedrada de un cipote si no es la voluntad de Dios, hermano. Dios lo tiene todo bajo control, y a través de los siglos, desde el principio que estuvo el hombre en el huerto, Dios ha tratado con el hombre. Dios tiene planes para el hombre, y a través de todas las épocas ha venido tratando de diferente manera con el hombre. Y Dios ha estado buscando al hombre para hacer pactos a través del tiempo. Y yo cuando digo pacto, creo que, como decíamos en los tiempos de nuestra juventud, como que esa palabra está un poco choteada hoy, ¿verdad? Ya parece disco rayado, ¿verdad? Porque hoy muchos están haciendo negocio con esto de los pactos, ¿verdad? Y hagamos un pacto con Dios. Yo te doy 100 y tú me das $1000, Señor. Pero eso es puro negocio, ¿verdad? Así que qué importante es que entendamos nosotros que Dios es el que busca al hombre para hacer pactos. Amén. Y a través de eso vamos a ver cómo Dios tiene el control y el dominio de todas las cosas. Y primeramente quiero enseñarles y compartir con ustedes que a través de los tiempos Dios ha venido tratando hasta este día y lo seguirá haciendo. Y creo que vivimos una de las mejores épocas del trato de Dios con los hombres, y deberíamos de aprovecharlo muy bien. Entonces, como primera parte, quiero compartir con ustedes las dispensaciones o periodos bíblicos del trato de Dios con el hombre. Definimos esta palabra dispensación, que no la van a hallar en la Biblia, pero sí es muy conocida en el ambiente cristiano. Etimológicamente hablando, esta palabra dispensación viene del latín dispensativo, ¿verdad?, que en la versión Vulgata se usó en la traducción de la palabra griega del verbo latino que significa pesar o dispensar. Se refiere a un periodo de tiempo durante el cual Dios pone a prueba la obediencia del hombre por medio de una revelación específica de su perfecta voluntad a nosotros. A través de los tiempos Dios ha venido tratando de muchas maneras con el hombre y ha venido revelándose también al hombre en toda su majestad y en toda su soberanía, y aún con todas estas revelaciones que tenemos, no alcanzaríamos a conocerle completamente a Él hasta el día que estemos en su presencia. Entonces,
en la dispensación hay dos puntos de vista. El primero, el punto de vista humano, donde es un período moral o de prueba. La obediencia del hombre está sometida a prueba. Y el otro punto de vista es el punto de vista de Dios, donde en un intervalo de tiempo ya determinado por Dios, Él trata con los hombres de diferente manera. Amén. Es un trato especial. Ahora voy a presentarles las características de las dispensaciones, aunque no todas estas características necesariamente se van a dar en cada periodo de tiempo, pero sí va a encontrar muchas de ellas y algunas quizás no. La primera, ¿cuál es? Cada uno tiene un propósito definido en el plan de Dios que se indica claramente. Oiga bien, en cada dispensación, o sea, en cada periodo de tratamiento de Dios con el hombre, hay un propósito definido en el plan de Dios que se indica claramente. Por ejemplo, en el periodo en el que estamos ahora, que ya lo vamos a ver más adelante, es el nuevo pacto, usted va a darse cuenta que el propósito de Dios es la salvación del mundo. Amén. Está bien definido. Dios quiere salvar a la humanidad que va directamente al abismo por causa del pecado. Está bien definido. Repito, la primera característica, cada uno de estas dispensaciones tiene un propósito definido en el plan de Dios que se indica con mucha claridad. La segunda característica, tiene un personaje sobresaliente y un acontecimiento prominente. Fíjese bien, lo repito, tiene un personaje sobresaliente y un acontecimiento prominente. En el caso de la dispensación en la que estamos nosotros ahora, el personaje sobresaliente es nuestro Señor Jesucristo. El Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros y vivió en santidad, no pecó aquí en la tierra, hizo milagros, sanó a los enfermos, devolvió vista a los ciegos, sanó a los leprosos, sacó a los muertos de las tumbas, y Él murió por sus pecados y los míos, y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué más quiere? ¿Qué más quiere de prominente todo lo que Él ha hecho, hermano? Está definido específicamente en el trato de Dios con el hombre en esta época. También la tercera característica de las dispensaciones es que inicia con una nueva revelación de Dios. Oiga bien esto. Inicia con una nueva revelación de Dios. Jesucristo en la sinagoga les dijo: miren, hoy se ha cumplido esta palabra. Él estaba leyendo el rollo de Isaías. Hoy se ha cumplido esta palabra donde el Mesías ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a liberar a los que están cautivos, a sacar a los presos de la cárcel. Hoy se ha cumplido esa palabra. Una nueva revelación se estaba presentando en la sinagoga a todos los judíos. ¿A través de quién? De la persona prominente, sobresaliente de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de la historia encontramos grandes hombres de fe, como el caso de Noé, Abraham también, que fueron personajes sobresalientes, donde Dios les dio una nueva revelación. Ahora veamos la siguiente característica. Dice, muestra una separación gradual de esa revelación por la desobediencia. Fíjese bien, repito, muestra cada dispensación una separación gradual de esa revelación por la desobediencia. En otras palabras, en la medida que el tiempo pasa, aquella revelación como que se va opacando en la mente y en el corazón del hombre, y de repente encontramos que el hombre empieza a desviarse de los caminos de Dios, a tal punto que una característica de esta época de gracia va a ser la apostasía, donde mucha gente que ha conocido la verdad se va a volver al error, y por eso la Escritura nos exhorta de parte de Dios, donde nos dice: más vale que mejor no me hubieras conocido. Amén. Porque habiéndolo conocido, sabiendo la verdad, conociendo los mandamientos y los estatutos de Dios, no los ponemos por obra, no somos obedientes. Y todos nos vamos
desviando. ¿Por qué? Porque tal vez en el momento no sufrimos una reprensión de parte de Dios, porque tal vez no hemos sentido el juicio de Dios, ¿verdad? Lo que pasa es que nos olvida que Dios es misericordioso. Amén. Y nos atenemos a eso y poco a poco, miren, vamos cayendo en aquel enfriamiento espiritual y cuando menos sentimos ya no estamos ni en la iglesia ni en nada tampoco. Veamos la siguiente característica. Hay una separación, fíjese bien, hay una separación bien marcada entre los que obedecen y los que desobedecen. Amén. En este tiempo está bien marcada la división entre el cristiano y el que no es cristiano. Uno anda deleitándose en el mundo, uno anda haciendo su voluntad, uno anda buscando agradarse a sí mismo, en cambio otros estamos buscando agradar a Dios. No estamos pensando en hacer nuestra voluntad, sino que hacer la voluntad agradable y perfecta de Dios, y todo está perfectamente limitado, así como existe la luz, existen las tinieblas, y todo está muy definido. Y veamos la siguiente característica. Es que hay una degeneración del grupo de ¿qué? De los desobedientes. Y en la medida que pasa el tiempo, la gente desobediente se va corrompiendo cada vez más. Y dice la Escritura, Jesús nos muestra ahí que como en los días de Noé, así van a ser estos tiempos antes de que Él venga. Y dice la Escritura que el pensamiento del hombre en el tiempo de Noé era de continuo hacer el mal. La gente pensaba solamente en lo malo, dañar a los demás, afectar a otros. Y por eso Dios decidió enviar un diluvio y acabar con toda la raza humana, a excepción de Noé y su familia, que los halló justos delante de su presencia. Por eso no se extrañe, hermano, de las cosas que está viendo y oyendo ahora en las noticias, si esto va para peor. ¿Oyó eso? Porque la gente que está sin temor de Dios, sin el respeto a Dios, como hablaba nuestro hermano William ahora, hermano, va a ir en una continua degradación. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Porque si usted está atado al pecado, usted le está sirviendo al maligno. ¿Y a qué lo va a llevar él? A destruirlo, a corromperlo, a desviarlo completamente por causa de su desobediencia, porque no quiere agradar a Dios. La siguiente característica: desaparecen las barreras entre buenos y malos y termina con la apostasía de los buenos. Repito, desaparecen las barreras entre buenos y malos, que termina con la apostasía de los buenos. Que va a ser tanta la corrupción, hermanos, que esto va a afectarnos a todos si nos descuidamos. ¿Se acuerdan de Lot? Ahí tenemos el caso bien claro, ¿verdad? Él decide, ¿verdad?, trasladarse al valle de Sinar, donde estaba Sodoma y Gomorra, y decide que ahí iba a ir a vivir porque había muchos pastos para su ganado, ¿verdad? Y le dice a su tío, bueno, usted vaya en sentido contrario, yo me voy para allá. Él aparentemente escogió la mejor parte, pero estaba equivocado. Estaba acercándose ¿a qué? Al pecado, a la mundanalidad de esas ciudades pecaminosas que Dios decidió destruirlas, hermano, con fuego del cielo. Amén. Y ahí estaba él, y ahí estaban sus hijas, y ahí estaba su esposa, y todos ellos estaban afectados de tal manera que él estaba muy afligido en su espíritu por todo lo que estaba viviendo alrededor de la corrupción. El degeneramiento moral que había en ese tiempo le estaba afectando. Y ustedes recuerdan muy bien que cuando llegaron los ángeles, y prácticamente los ángeles de las orejas lo sacaron a él. Huya por su vida, salga de aquí que esto ya se va a acabar. Y sale él con su familia, ¿verdad? Pero los ángeles dieron una orden: ninguno de ustedes vuelva a ver atrás cuando esté el juicio. Y hubo una persona que volvió a ver, ¿se acuerdan? Y fue la mujer de Lot, y ahí quedó convertida en estatua de sal. Y Jesucristo nos dice en sus evangelios
acuérdense de la mujer de Lot. ¿Y por qué cree que nos dice así? Acuérdense, iglesia Josué, de la mujer de Lot. Como quien dice, no les vaya a pasar lo mismo. Hoy en noviembre que acaba de pasar, ¿se acordaron de la mujer de Lot? No, ¿verdad? Saber cuántos estuvieron en el Barraza o en el Charlé. No se acordaron de la mujer de Lot. Quizás ni de la esposa se acordaron. Entonces todo eso empieza a caer porque la contaminación es tan fuerte y tan grande que eso empieza a afectarnos. Imagínense, a veces al otro lado empiezan a quemar basura y todo ese humo se viene ¿para dónde? Para acá. Y eso nos afecta, ¿verdad? Y están quemando todo eso afuera del perímetro de la iglesia y no somos nosotros los que estamos quemando eso, pero todo eso viene, entra y penetra aquí y nos afecta a nosotros. Algunas veces he tenido que poner la manguera y me subo una escalera y empiezo a echarle agua al otro lado para apagar eso, porque eso viene a afectarnos a nosotros hasta aquí. Así es la contaminación de la corrupción moral y espiritual en la que el mundo está y que viene y nos afecta a nosotros. Y la última característica es que finalmente se ve el juicio de Dios en cada uno de estas etapas o periodos de la Biblia. Como les dije, estas características pueden variar de acuerdo a la dispensación y en algunos casos algunas de ellas no aparecen ahí, pero sí es bueno tomarlas muy en cuenta. Todos los tiempos, desde que el hombre estuvo en el huerto hasta este día, se dividen en 7 períodos. ¿Cuáles son? El primero es la edad edénica, que empezó desde la creación de Dios hasta la caída del hombre, el pecado de Adán y Eva. Se le conoce a esto como la dispensación de la inocencia. La número 2 es la edad antediluviana. Comienza desde la caída del hombre en el huerto hasta el diluvio en el tiempo de Noé. Se le conoce como la dispensación de la conciencia. El hombre ya estaba consciente de las cosas. La tercera es la edad postdiluviana, que comienza desde el diluvio hasta la segunda venida de Cristo. O sea que nosotros somos postdiluvianos. Amén. O sea que no nos agarró el diluvio. Y gracias a Dios que Él dijo que ya no va a haber otro, ¿verdad? Y cada vez que vea el arco iris en el cielo, ese es un recuerdo para nosotros que no va a haber diluvio. Van a haber días de temporal muy recios, pero, ¿verdad?, no va a haber un diluvio como el que destruyó a la creación en aquel tiempo. Somos postdiluvianos. Esta es la dispensación del gobierno humano y desde ese tiempo hasta este momento Dios permite que el hombre esté en el gobierno, esté con autoridad, y la Biblia dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Amén. Luego la cuarta edad, la edad patriarcal, se le conoce como la dispensación de la promesa, abarca desde el llamado de Abraham, el primer patriarca, hasta el éxodo de Egipto. Luego aparece la edad israelita, que comienza desde el éxodo en Egipto hasta la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, y aquí está la dispensación de la ley, donde Dios trata con Israel, lo recibe por pueblo y le da los mandamientos y estatutos. Luego está la edad eclesiástica, que comienza desde la primera venida de Cristo y termina en la segunda venida de Cristo. Se le conoce como la dispensación de la gracia, y es ahí donde estamos hoy también. Y por último está la edad milenial, que comienza con la segunda venida de Cristo y termina con el juicio de los impíos en el gran trono blanco. Es la dispensación del milenio. Muy bien, estos son los diferentes periodos de tiempo en los cuales ha tenido la historia de la humanidad hasta este día,
y desde el principio hasta el final, Dios tiene el control de todo y Dios ha diseñado todas estas cosas. Durante estos periodos hay pactos, 8 grandes pactos que Dios ha hecho con el hombre. Y aquí quiero hacer una aclaración. Aquí en el griego hay una palabra para pacto. Por ejemplo, el matrimonio es un pacto, ¿verdad? Y hasta hay una canción que así se llama, ¿verdad? Un pacto que hace el hombre y la mujer y deciden casarse, ¿verdad? Un pacto. Es una palabra similar, es un contrato, ¿verdad? Cuando hacen el matrimonio civil, se firma prácticamente un contrato, ¿verdad? Entonces, hay una palabra en griego que se usa para esto que es sinteke, que son este tipo de pactos donde dos personas se ponen de acuerdo. Amén. Pero para la palabra pacto en el griego no se usó eso, fíjense. Porque no es cuestión que yo me ponga de acuerdo con Dios. Aquí la cosa es diferente. Se usa la palabra diateque, que significa un acuerdo hecho por una de las partes con toda autoridad que la otra podía aceptar o rechazar. Y le pongo el caso. Viene Jesucristo y muere en la cruz del Calvario por sus pecados y por los míos. Amén. Ahí está. Él lo hizo con toda autoridad y por amor a usted, pero usted ahora decide si quiere que eso sea efectivo para usted o no lo quiere. Amén. ¿Se da cuenta? Por eso es que no necesariamente es un pacto en el concepto en el cual nosotros lo entendemos. El primer pacto es el pacto edénico, así se le llama. Fue transitorio y condicionado. El pacto adámico fue transitorio e incondicionado. El pacto noémico fue transitorio e incondicionado. El pacto abrahámico fue eterno e incondicionado, o sea, es válido hasta el día de hoy. El pacto mosaico, la ley mosaica, fue transitorio y condicionado. El pacto davídico fue eterno e incondicionado. Y el pacto palestino también eterno e incondicionado. Y el nuevo pacto bajo el cual estamos hoy es eterno e incondicionado. Como quien dice, no puede ser abrogado por el hombre. Dios lo dispuso así, le guste a usted o no le guste. Amén. Así lo dispuso Dios. Y es para bien, fíjese. Ya lo va a ver usted. Porque alguien diría que ogro el Señor, puchica, la fuerza nos quiere obligar, caramba, man. Y no hay libre albedrío, pues. ¿Y qué pasó ahí, pues? Sí, exacto. Usted tiene libre albedrío. Pero el pacto que Él ha hecho, por ejemplo, estos últimos 3 de David hasta acá, son eternos e incondicionales. Amén. Y esto nos lleva, hermanos, a detenernos a lo que yo quiero compartir hoy. Estamos bajo un nuevo pacto. ¿Oyeron eso? Un nuevo pacto. Y quiero que explicarle lo que es este nuevo pacto, que lo entienda claramente, para que usted no sea engañado en estos tiempos. Amén. Ya que muchos están hablando de pactos, de que quieren hacer pactos con Dios, y yo quiero decirle, el pacto ya Jesucristo ya lo hizo. Usted no tiene que estar haciendo otros pactos. Lo que tiene que hacer es ser obediente. Solamente eso. Amén. Ser obediente. No le vaya a estar diciendo, Señor, yo te voy a, hagamos un pacto, yo te voy a obedecer, pero mira, que me dé un aumento de sueldo. ¿Y a cuenta de qué? Dígame usted. ¿Cómo va a estar haciendo usted esas negociaciones así un poco chuecas? Es obligación suya ser obediente. Amén. Busque el reino de Dios y su justicia, y
todo lo demás va a venir por añadidura si el pacto ya se hizo. Amén. Que hoy me voy a portar bien, Señor, pero bendecime. Si las bendiciones aquí están, ya lo vamos a ver. Amén. Usted ahora no tiene que estar haciendo pactos si es cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten. Pues usted ya no tiene que estar haciendo pactos, ya lo hizo. Ahora disfrútelo y viva ese pacto. Amén. Veamos ahora ese nuevo pacto y busque conmigo Hebreos. En el capítulo 8. Versículo del 6 al 13 vamos a leer. Dice así, Hebreos 8, 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo, cuanto es mediador de un mejor ¿qué? Pacto. La palabra mejor en el griego es kratón, que significa excelente. Comparado con lo bueno es superior a otra cosa que le sobre y pasa sobre todo en cuanto a sus cualidades y a su calidad. Entonces Él es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores ¿qué? Promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea que el pacto anterior, el pacto con Moisés, si hubiera sido mejor, no hubieran tenido que hacer otro. Y dice, porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mejor no existe. Amén. Mejor no existe. Como dice alguien, mejor se arruina. Este es mejor pacto. ¿Por qué? Veamos la comparación. Busque conmigo Hebreos 7. Hebreos 7. Versículo 23 al 28. Vamos a hacer una comparación entre el nuevo pacto y el antiguo, que es de la ley. Dice así: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Acuérdense que en el sacerdocio de Aarón era por sucesión, de los padres a los hijos, se moría uno, venía el hijo y tomaba la plaza, ¿verdad? Y dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, o sea Jesucristo, tiene un sacerdocio que inmutable, que no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Muy bien, ¿qué encontramos aquí? En el pacto antiguo habían muchos sacerdotes,
Amén. Muchos sacerdotes, todos los descendientes de Aarón llamados al sacerdocio, y por herencia iban recibiendo el sacerdocio. Pero estos hombres, como dice aquí la Biblia, eran débiles e imperfectos. Amén. ¿Se acuerdan de Elí y sus hijos? Esos eran muy débiles e imperfectos hasta el momento que Dios decidió quitarlos. Amén. Pero ahora en el nuevo pacto dice que tenemos un sacerdote perfecto, santo y sin mancha, y que en un solo sacrificio ha hecho todas las cosas. Amén. Entonces, ¿verdad que este es mejor que el anterior? Sí, porque ahora tenemos alguien que intercede por nosotros. ¿Y quién es ese alguien que intercede por nosotros? El único intercesor entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Jesús. Amén. Cuando usted está orando, pidiéndole algo a Dios, Jesucristo está intercediendo por usted. Lo siento mucho si lo han engañado diciéndole que es María, que es Juan, o todos los santos que están en el santoral. Lo siento mucho, lo están engañando. No son ellos intercesores, están muertos. El único es el que vive para siempre, que es Jesucristo. Y a Él sea toda la gloria y la honra. El único santo, sin mancha. El que va a permanecer con un sacerdocio inmutable es Él. Porque solo Él vive para siempre, dice la Biblia. Amén. Entonces hay una gran diferencia entre el antiguo y el nuevo pacto. Veamos otra diferencia. Hebreos 8, versículos 3 y 4. Dice: porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Usted en el libro de Levítico, el pueblo de Israel tenía que presentar ofrendas que eran llevadas al sacerdote, y el sacerdote era el que se las ofrecía a Dios. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Amén. Entonces se tenían que presentar ofrendas y sacrificios. Amén. Habían ofrendas de cereales, también habían ofrendas de animales que eran sacrificados delante del Señor. ¿Por causa de qué? De nuestros pecados. Pero ahora en el nuevo pacto, ¿cuántos han traído una oveja? Ni el chucho trajeron, ¿verdad? Que a veces se le pega a uno, ¿verdad? Sale uno y ahí viene con él. No lo van a dejar entrar aquí. Y capaz está echado allá afuera esperando que salgamos. Pero ahora ya no presentamos ese tipo de ofrendas y no hacemos esos sacrificios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, aquí en el capítulo 7, versículo 27, en la última parte, dice: porque Él hizo un solo sacrificio una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él es el Cordero Pascual que quita el pecado de este mundo. Y una sola vez murió, hermano. No tiene que estarlo matando a cada rato, ¿verdad? Él, su sacrificio es perfecto. Amén. Jesucristo se ofrece a sí mismo para perdonar sus pecados y los míos una vez y para siempre. En otras palabras, hermano, Cristo murió por usted y murió por mí también. Amén. Veamos el siguiente aspecto que está en Hebreos 9:1. Hebreos 9:1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario ¿qué? Terrenal. Usted recuerda cómo Salomón edificó el templo, ¿verdad? Dios le dijo a David que él no lo iba a hacer porque había derramado mucha sangre. Él era un guerrero, pero después dispuso que Salomón, que significa pacífico, se encargara de edificar el templo para el culto a Jehová, y en ese templo también se hacían los sacrificios, y todos iban al templo, ¿verdad?, a ofrecer esos sacrificios. Una vez al año se hacía un solo sacrificio por el perdón de todos los pecados de todo Israel,
Entonces todo se desarrollaba en el ambiente de ese edificio. ¿Y se acuerdan cuando Jesucristo se encontró con la mujer samaritana en el pozo de Jacob? Y en ese momento Israel estaba dividido entre el norte y el sur. El sur adorando allá en Jerusalén, en el templo, y en el norte, allá en Samaria, en Silo, habían construido otro templo. Y aquella mujer le pregunta, bueno, Señor, ¿y dónde es que tenemos que adorar, pues? Ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén, aquí en Samaria dicen que aquí en Silo, y al fin, ¿y a dónde, pues? Y le dice Jesús, mi hija, este es el tiempo, ahora es cuando no vas a necesitar ni adorar allá, ni adorar aquí, porque Dios anda buscando adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Y así es necesario que le adoremos. ¿Qué significa esto, hermano? Que ahora ya nuestra adoración y la liturgia no está enfocado en un lugar, en un edificio, amén, está enfocado en el reino de Cristo que ha sido establecido en cada creyente, porque usted y yo somos el templo del Espíritu ahora, hermano. Usted puede adorar cuando se está bañando, usted puede adorar a Dios ahí. Usted puede adorar cuando está en el hospital y no puede venir aquí. Allá puede estar adorando a Dios con todo su corazón. En cualquier momento, en cualquier lugar, usted es un adorador de Dios ahí en el Espíritu. Amén. Porque ahora tiene una relación personal con Dios y el Espíritu Santo está en usted. Veamos la siguiente diferencia que está en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Y dice, hablando de los sacerdotes, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Estaba hablando del tabernáculo de Dios, que él recibió instrucciones de cómo tenía que hacer las cosas, y todas esas cosas eran una sombra de lo porvenir, una ilustración de una realidad que usted y yo estamos viviendo ahora. Y por eso dice el versículo 11 y 12 de Hebreos 8, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados, dice el Señor. Entonces, hermanos, ahora es una realidad, no es algo temporal. El Señor perdona pecados ahora y siempre, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos la siguiente característica, siempre en Hebreos capítulo 8, en el versículo 6, ya lo leímos. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Y subrayo esto, miren, establecido sobre mejores ¿qué? Promesas. En el antiguo pacto las promesas estaban limitadas, hermano. Ahora las promesas de Dios en este nuevo pacto son ilimitadas. Hay miles y miles de promesas para usted y para mí, que podemos disfrutarlas cada día, porque cada día sus misericordias son nuevas, y estas promesas están disponibles para usted y para mí ahora. Yo le digo, hermano y hermana, usted puede confiar en Dios ahora. ¿Oyó eso? Puede confiar en sus promesas, porque en Cristo son el sí y el amén, dice la Biblia. Incontables promesas, preciosas y grandísimas promesas, dice el apóstol Pedro, son las que Dios tiene para todas nosotros y todos nosotros. Ahora veamos la siguiente característica, Hebreos 8, versículo 8 y 9, aquí está algo bien triste, veamos. Porque reprendiéndolo dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, y oiga esto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos.
¿qué pasó con Israel, hermano? Dios le dice a ellos, miren, le dice a Moisés, mira Moisés, preguntarle al pueblo si quieren que yo sea su Dios. Y Moisés le pregunta al pueblo, miren, Jehová pregunta si quieren ustedes que Él sea su Dios y ustedes su pueblo. ¿Qué le digo? Díganle que sí, dijeron todos, estamos de acuerdo. Ah, muy bien, entonces ustedes quieren ser mi pueblo, entonces les voy a dar mandamientos y estatutos y eso es lo que ustedes tienen que hacer para agradarme a mí. Y les da la ley, ¿verdad? Pero ¿qué pasó, hermano? Con el tiempo ellos no cumplieron su pacto. Se volvieron idólatras. A tal punto que en el templo de Jehová, hermanos, habían puesto imágenes de lo que no es Dios. Y adoraban ahí. Sacrificaban los reyes, se atrevieron a sacrificar a sus hijos a esos ídolos, entregándolos a los demonios, como dice la Escritura. Y debido a eso, Dios tuvo que ejecutar los juicios sobre Israel, entregándoselos a las naciones paganas como Asiria y Babilonia, que se encargaron de destruirlos completamente, llevarlos cautivos como un juicio por haberse olvidado de Dios. La gente no cumplió su parte, pero ahora, hermanos, hay alguien que cumplió todo lo que nosotros no podemos cumplir, porque la ley no podemos cumplirlo ni usted ni yo. ¿Oyó eso? Toda la ley usted y yo, y no solo son 10 mandamientos, hay más mandamientos y estatutos de Dios para que usted y yo los cumplamos, y el pueblo de Israel los tenía que cumplir, pero no cumplieron, y con solo uno que falle, toda la ley le caía encima y usted era hombre muerto. Y por eso dice, la letra mata, la ley mata, pero el Espíritu Santo de Dios ahora, en esta dispensación, vivifica nuestras vidas, dice la Escritura. Amén. Entonces, hay alguien que vino aquí y cumplió. Por eso Jesús se atrevió a decir, bueno, ¿habrá alguien que me redarguya de pecado aquí? Pues, señálenme cuál es mi pecado, decía Jesús. ¿Y quién le iba a decir cuál era? Pues si él no tenía pecado. Amén. Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla, a cumplirla. Y cumpliendo la ley, lo condenan y lo matan. Imagínense cómo estaba en ese tiempo. Entonces, hay alguien que ya pagó por los acuerdos de Dios con el hombre, y es nuestro Señor Jesucristo. Dios, con su conducta y sus motivos, nos ha dado ahora en Cristo una salvación tan grande. Amén. Entonces, como la gente no puede cumplir, Jesús sí puede hacerlo. Amén. Ahora veamos la siguiente característica. En Hebreos capítulo 9, versículo 1, en la primera parte. Ahora bien, dice, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, o sea que habían normas y estatutos que se tenían que cumplir al pie de la letra. Amén. Pero ahora las cosas son diferentes, como dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, 20, que en este nuevo pacto, dice la Escritura, Dios va a darnos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para que usted y yo ahora, con la ayuda de Dios, usted pueda cumplir todas las normas que Dios demanda de usted. Amén. Pero ahora la va a cumplir, mire, de todo corazón. El mismo Espíritu va a ayudarle a usted a ser obediente. Amén. El mismo Espíritu lo va a llevar a vivir una vida santa y una vida piadosa, pero si usted se decide hacerlo, ¿verdad? Amén. Pero si usted no se decide, ahí va a andar, mire, medio creyente, ¿verdad? Amén. O creyente solo de domingo, de ahí de lunes a sábado, no creyente. Amén. Pero el Espíritu Santo que está en nosotros va a ayudarnos a cumplir todas las ordenanzas de Dios. Hermanos, Dios ve la conducta y el motivo que hay en nuestro corazón. Somos usted y yo responsables de nuestras actitudes delante de Dios, no solamente de cumplir normas y estatutos. Amén. Dios conoce los corazones, dice la Biblia. Vamos a ver la siguiente característica, ya solo nos quedan 3. Hebreos 9, versículos
7 y 8. Hebreos 9, 7 y 8 dice. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿De qué está hablando la Escritura aquí? Antes había un acceso muy limitado a Dios. Acuérdese que el templo tenía 3 partes. Estaban los atrios, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y con el arca del pacto estaba el propiciatorio, y en ese lugar era el único lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, amén, al hombre. Ahí el hombre solo podía entrar una vez al año, y era el único que entraba el sumo sacerdote. ¿Oyeron eso? El sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año para la expiación de los pecados de todo el pueblo de Israel. Él entraba y llevaba en un recipiente la sangre del cordero que ya había sido sacrificada, y esa sangre la ponía sobre el propiciatorio como una señal de que Cristo es la propiciación de nuestros pecados, y ahí derramaba eso, y de esa manera el pueblo era perdonado de parte de Dios, y aquel hombre salía con reverencia. Pero ese hombre, para entrar ahí, tenía que santificarse, tenía que purificarse, tenía que lavarse, purificarse a través del lavado. Había el lavacro ahí donde había agua para purificarse, y entraba amarrado. ¿Oyeron eso? Entraba amarrado, y en su traje habían unas borlas con unas campanitas, y él entraba, y cuando caminaba hacían ruido las campanitas, y todos allá afuera estaban oyendo: ahí va para adentro, ahí va para adentro. Oyen, sí, ahí va, cálmense, no hagan bulla. Y ahí va para adentro. Pero si ya no oían bulla, hermano, y se murió el viejito. Ya no jala la pita. No, ya no pasa. No, hombre, saquémosle, ya se murió. ¿Por qué? Porque Dios es 3 veces santo, y ningún inmundo podía entrar. Y si ese sacerdote iba mal averiguado, había estado en el carnaval un día antes, y el domingo viene a presentarse para limpiar los pecados de la humanidad, ahí quedaba, mire, fulminado inmediatamente. ¿Oyeron eso? Ahí caía, mire, como que era papaya. Y todos empezaban a jalarlo. Hay que jalarlo. Y ahí venía el cadáver ya, mire. Vamos a enterrar vamos a tener que mandar a otro. Y ahí no todos querían entrar. No, que entre fulano, no entra, no, es que vos sos más viejito, no, es que vos ya te graduaste en el bíblico, no. Mira, ¿por qué? No era fácil. El acceso era muy limitado, amén. Y había una gran cortina ahí que separaba todo aquello, y era pesada, hermano. Con varias carretas, con bueyes, tenían que poner esa cortina ahí, porque nadie ni siquiera podía ver lo que había al otro lado. Pero el día que Cristo murió, hermano, la tierra tembló, hermano, y ese velo que separaba el lugar tan santísimo del lugar santo se abrió desde arriba para abajo, amén. Como que una mano gigantesca lo agarró así, miren, como que era un trapo podrido, ¿va? Lo partió en 2, y con eso estaba diciendo Dios: miren, ahora por ese nuevo sumo sacerdote que ustedes tienen, hay un acceso ilimitado para que ustedes vengan a mi presencia. Hermano, ahora usted puede llegar a la presencia del Padre en cualquier momento y en cualquier lugar que usted quiera, hermano. Si usted está en otra parte, usted ahí puede invocar el nombre del Señor, y usted puede entrar en comunión con Dios, orar a Dios en ese momento, y no va a decir: ay, estoy lejos de San Miguel, de aquí que llegue al sitio, ay, a saber si tendrán abierta el templo para ir a orar. No, hermano, ahora usted y yo tenemos un acceso, ¿qué? Ilimitado. ¿Oyó eso?
ilimitado. ¿Por qué? Porque Cristo abrió un camino vivo y un camino nuevo para que usted y yo estemos en la presencia del Padre. Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. Amén. Entonces, por medio de él usted puede accesar delante del Padre en cualquier momento, en cualquier lugar, y usted puede hacerlo personalmente. ¿Oyó eso? Personalmente. Así que cuando alguien le diga, hermano, por favor, ore por mí, sí, pero empezá orando vos. Así dígale. Porque hay unos que les gusta bien fácil, ¿va? Que otros interceden, pero ellos no quieren orar. Dice, hermano, ayuna por mí, en lo que yo desayuno, vos ayuná. Pues dígale, hagamos al revés, mejor ayuna vos, yo voy a desayunar y vamos a estar en el mismo sentir. Porque como que nadie quiere, pero el acceso ya está ahí, está disponible para usted y para mí. Ahora veamos la penúltima característica, Hebreos 9, versículo 22, y dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. O sea que antes, para el perdón de los pecados, tenían que llevar un animal para ser sacrificado, y con esa sangre hacían el perdón de los pecados. Usted le ponía la mano al animalito y esa era una señal de que usted le pasaba sus pecados al animal, ¿verdad? Si usted se había robado algo, ay Señor, perdóname, ¿qué le paso ese robo a este animalito? ¿verdad? A Blanquita, si era la ovejita, era Blanquita, Blanquita, no seas mañosa, aquí te paso, ¿verdad? Blanquita, no seas adúltera, mira, aquí te paso el adulterio a vos, deja de andar haciendo eso, ¿verdad? Y el pecado se lo pasaban ¿a quién? Se lo pasaban al animal, y el animal tenía que morir, y esa sangre era para remisión de los pecados, y si no había sangre no había perdón. Amén. Entonces en ese tiempo el perdón se ganaba, hermano. ¿Vieron eso? El perdón se ganaba, y por eso todo eso se fue degenerando, porque no había un arrepentimiento, y después cualquier animal llevaban, ¿verdad? Para el sacrificio. En cambio ahora en el nuevo pacto, veamos qué dice Hebreos 9, versículo 26 al 28, dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, está hablando de Jesucristo, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, y yo lo estoy esperando también. Amén. Entonces, ¿qué encontramos aquí? El perdón se recibe gratis, usted no paga nada. Amén. Y no es que no valga, hermano, eso vale, pero el precio es tan alto que ni usted y yo podemos pagarlo, ni que hagamos la cabuda aquí, ni que les digamos a los de las 8, hermanos, quédense y hagamos la recogida aquí para pagar los pecados. No, ni que vayamos a escuela dominical allá por grado, a los niños, miren, devuélvanle lo que le dieron a sus papás para la ofrenda, vamos a recoger para que Dios nos perdone hoy. No se puede, porque el precio es muy elevado. El precio es una vida santa, sin pecado, una vida piadosa, y es la vida de Cristo. Él dio su vida por la suya y por la mía, hermano. ¿Para qué? Para que usted ahora gratis, ¿verdad? Gratis, usted reciba el perdón de sus pecados. No tiene que hacer penitencia, ni siquiera venirse de rodillas desde allá hasta aquí, mire que está cerca. No tiene que hacer nada de eso, porque el mayor sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el perdón de sus pecados está disponible para usted. Y por último, Hebreos 9,
versículo 24, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Qué nos indica esto? Que en el tiempo antiguo el sacrificio se repetía muchas veces. Oiga bien, muchas veces. Y eran unos pocos los sacerdotes que entraban ahí a ofrecer el sacrificio por los pecados. Ahora el sacrificio es único, es perfecto y está disponible para toda la humanidad. Amén. Para usted también. No importa qué pecados haya cometido, no importa qué color le ponga usted al pecado, no importa qué terrible haya sido el pecado y que la sociedad lo condene y lo mande al infierno o una cárcel de seguridad, no importa cuál haya sido ese pecado, podría haber sido un asesinato, un aborto, un homicidio, un genocidio o lo que sea, Dios lo perdona porque su sangre tiene poder. ¿No le parece que estamos mejor ahora? Estamos en un mejor pacto. Es un mejor tiempo, hermano, donde el Espíritu está con nosotros. Hay una vivencia interactiva hoy entre Dios y nosotros por medio del Espíritu Santo. El sacrificio se hizo una vez y para siempre. Ya no necesitamos más sacrificio. El perdón está disponible para nosotros. Las promesas de Él son abundantes aquí para nosotros en Cristo nuestro Salvador. ¿Se da cuenta? Por eso es que la Escritura dice que ahora Jesucristo es el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas que están disponibles para usted aquí y ahora. Amén. ¿Son suyas todas estas cosas? ¿Son suyas estas ventajas? ¿O todavía está bajo el antiguo pacto? Porque ahora hay muchos enseñando eso, ¿verdad? Que están bajo el antiguo pacto, que se están cambiando los nombres, que están circuncidando a la gente, viviendo bajo el antiguo pacto. ¿Sabe cómo están ellos? Están malditos bajo la ley. Pero ahora nosotros debemos estar bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No merecíamos que Jesucristo fuera a morir por nosotros, no lo merecíamos, pero Él lo hizo todo porque le ama a usted y me ama a mí también. Amén. Vamos a orar, inclinen su rostro.